Y les dejo con ustedes a Daniel Barragán, el coordinador, y Andrea Sangüesa, la profesora de hoy. Así que yo desaparezco. Aquí el equipo de FIMA siempre dispuesto a ayudarles para lo que necesiten. Y como ya creo que saben, cualquier consulta la pueden enviar al correo y conversábamos con Daniel que las presentaciones las podremos enviar al final del curso a todas las personas que con sus correos registrados. Así que vamos con todo. Gracias, Catalina. Buenas tardes con todos, con todas. Vamos a iniciar esta tercera sesión del curso, como lo mencionó Catalina, y en esta sesión nos vamos a enfocar en la participación pública, pero también haciendo un enlace con los temas de información en seguimiento a la sesión anterior en la que abordamos los temas de transparencia y datos abiertos. En esta sesión contamos con la participación de Andrea Sangüesa, a quien agradecemos muchísimo por acompañarnos y poder compartir con los participantes todo su conocimiento y experiencia en torno a tanto la agenda de gobierno abierto como la agenda del Acuerdo de Escazú, que materializa esta perspectiva del gobierno abierto ambiental, para poder ir cerrando estos dos pilares que son los que vamos a abordar dentro del curso, em, información y transparencia y el de participación, previo a la última sesión en la que aterrizaríamos un poco ya en una dinámica para poder construir proyectos, propuestas en esta dinámica del gobierno abierto ambiental. Así que, Andrea, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y quedamos contigo. Mientras tanto, voy proyectando tu PowerPoint. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas tardes, me imagino que en todos los países ya son las buenas tardes. Mi nombre es Andrea Sangüesa. He trabajado mucho en temas de transparencia y participación pública y estoy involucrada en el acuerdo ahí de una red, que me imagino que algunos conocen, la inicié con toda la negociación del acuerdo y luego haciendo la incidencia para lograr los países, la cantidad de estados partes para que el proceso pudiera iniciar con sus conferencias de las partes. Y luego estuve durante 4 años en la Secretaría de Escazú, que recientemente terminé mi trabajo ahí, pero voy a poder seguir colaborando de otras formas. Me gustaría rápidamente, por lo menos, escucharle el nombre de qué trabajan y de qué país vienen, porque quizás ahí también podemos ampliar los ejemplos. Entonces voy dando la palabra y yo fui anotando los nombres. Me gustaría que Alba Beatriz, si se puede presentar. Alba, muy buenas tardes. Bueno, si no, sigamos con Alexander Hola, Valenzuela. Hola Alba. hola, buenas tardes. Mi nombre es Alba Urquijo. eh, Soy colombiana, pero trabajé 18 años en Chile en el Cernagiomín. Así Mira. que conozco, bueno, desde esa línea lo que tiene que ver con estos temas que estamos abordando y me interesa pues seguir interiorizando. Perfecto, muchas gracias. Alexander Valenzuela. em, Valentina Gajardo. Lorena Cecilia Parra. Hola, buenas tardes. Eh, Buenas. Como dijo usted, mi nombre es Lorena Parra y soy del Comité de Educación de la Red Plurinacional de Humedales de Chile y muy entusiasmada en participar en estos cursos que está haciendo la U abierta. Es- Perfecto, muchas gracias, Lorena. Ahí está Cristian Alomo. Hola, Cristian. Muy buenas tardes, los saludo desde Argentina, Buenos Aires. Yo trabajo en SEAMSE, una empresa líder en lo que es Argentina con respecto a la gestión de los residuos sólidos y soy tesista en la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Perfecto. Bienvenido. Elsa Zurita.
Y podemos seguir con Gabriela Cuevas. César Sánchez. Gabriela. Hola, ¿me escuchas? Mi nombre es Gabriela, soy profesora de historia y soy de Chile. ¿Alguien tiene un micrófono prendido? Quizás el de Gabriela. Quizás era el micrófono de Gabriela. Voy a seguir. Sí, pues Gabriela puede hablar en un minuto, por supuesto. Prende nomás tu micrófono y te presentas, Gabriela. Mari Carmen Flores. Ana Elisa López. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy buenas tardes a todos y a todas. Qué gusto conocerles. Mi nombre es Elisa López, soy de Guatemala, soy docente universitaria y he participado activamente en organizaciones de juventudes por estos casi 10 años y pues nada más eso, un gusto. Muchas gracias. Y teníamos a alguien en el chat que escribió. Alma Tiscareño. César Sánchez dice que es de Chile. Alma Tiscareño de Ciudad de México. Licenciada en Ciencias Ambientales, trabajo como directora de proyectos. Y Gabriela, acá está, vi mucho ruido donde estoy, profesora de Historia y Geografía y soy de Chile. Perfecto. No puedo, ya. Veo que, bueno, muchas gracias a que estemos hoy día. Veo que hay varias personas de Chile, de Argentina y de Guatemala, si no me equivoco. Bueno, y Alba de Colombia también. Ya, dicho eso, Daniel, te iba a pedir si puedes mostrar la pantalla. Muchas gracias. Bueno, esta fue la presentación que yo preparé. Entiendo que tenemos tiempo hasta las 8, es decir, tenemos 1 hora y cuarto. Ahí está Valentina también saludando. Muy buenas tardes, Valentina. Yo preparé esta presentación con la idea de ir haciendo algunos, no de yo hablar de corrido todo el rato porque es muy aburrido y también muy cansador, pero sí ir haciéndoles preguntas, así que ojalá puedan estar atentos y puedan ir comentando de su experiencia, sus preguntas, todo es tremendamente bienvenido para hacer esta clase lo más interactiva posible. Bueno, la tesis que plantea esta presentación es que los dos derechos, que son el acceso a la información y el derecho al acceso a la participación pública, son elementos clave para el desarrollo sostenible y también son elementos clave para la gobernanza en general y, por supuesto, para los temas ambientales. Entonces, mi presentación, hay un temario en la próxima lámina que voy a recorrer esos temas, cómo se vincula democracia ambiental y desarrollo sostenible en forma muy sintética, de hecho es una sola lámina, sin duda pueden haber diplomados y magísteres sobre esta temática. Sí me voy a detener un poco más en el tema de la gobernanza y explicar qué es la gobernanza y por qué la transparencia, la participación y la inclusión son claves y cómo deben tomarse esos temas o abordarse esos temas al momento de querer hacer algún sistema o alguna instancia de gobernanza. Luego me voy a referir al artículo 7, que es participación pública en la toma de decisiones ambientales, que es el artículo 7 del Acuerdo de Escazú. Voy a decir rápidamente qué es el Acuerdo de Escazú, porque Daniel en su clase hizo una presentación bastante extensa y rigurosa sobre el acuerdo, pero sí me quiero centrar en el 7, que es sobre participación, como ya dije. Y ahí quiero distinguir cuáles son las decisiones ambientales que deben someterse a la participación pública y cuáles son las etapas de la participación que establece el artículo, que es qué tenemos que hacer antes de empezar el proceso, llamémoslo de consulta, por poner un nombre genérico, qué tenemos que hacer durante y qué tenemos que hacer después que ha terminado el ejercicio de participación.
Luego en estas etapas voy a mostrar, acabamos de hacer hace muy poco, estuve participando en talleres con funcionarios públicos donde hablamos del artículo 7 y quiero mostrarles cuáles son las brechas o las áreas por mejorar que esos funcionarios y funcionarias ven en su gestión ambiental. Yo creo que es una información interesante de ver cómo los funcionarios revisan, conocen el artículo e indican qué es lo que les falta a ellos y a ellas implementar. Y por último, terminar con la Secretaría de Escazú en su última COP, que fue en Bahamas en abril de este año, lanzó la publicación sobre la transversalización del enfoque de género en la implementación del acuerdo. Yo tuve la oportunidad de ser parte de ese esfuerzo y coordinar esa guía que tuvo varios procesos de consulta y le quiero mostrar algunos de sus resultados, de cuáles serían estas barreras y por supuesto invitarlos a que busquen, esta guía y la puedan revisar. No sé si Daniel sería tan amable de poner el sitio link, el link al Observatorio del Principio 10, que es un observatorio que lleva el Secretariado de Escazú, donde se puede encontrar por país todo lo que tiene que ver, por supuesto, con los derechos de acceso, no con otros temas, ¿cierto? Y ahí hay un banner sobre género para poder comenzar también perspectiva de cómo incorporar la equidad de género y la implementación del acuerdo. Y también hay leyes, normas y jurisprudencia de cada uno de los países. Entonces, si hay alguien que investigue o que le gustaría conocer más o tener alguna mirada comparada de las normas sobre Escazú, sería interesante que vaya a ese observatorio del principio 10. Bueno, avancemos entonces. En la primera lámina, lo que quiero destacar es la siguiente. Bueno, ahí están los objetivos, ya los dije. Sigamos a la siguiente, por favor. Bueno, el desarrollo sostenible, ¿cierto? Ustedes saben que el concepto de desarrollo sostenible abarca y establece que para lograr un desarrollo para las generaciones presentes, sin sacrificar las necesidades que van a tener las generaciones futuras, debemos trabajar y enmarcar las normas y las políticas públicas en este concepto de desarrollo sostenible. Y el concepto de desarrollo sostenible tiene tres dimensiones: la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental. Y ustedes pueden leer ahí a qué se refiere cada una de ellas, pero sin duda ustedes saben, la dimensión ambiental se refiere a la protección del medio ambiente, la diversidad, a los temas de cambio climático. La económica se refiere a que exista crecimiento económico, que sin duda es fundamental, y la dimensión social, que es ver todo el componente humano de este desarrollo sostenible. Típicamente lo que ha sucedido en todos los países es que se ha sobredimensionado el crecimiento económico y la dimensión económica, y muchas veces esta dimensión económica ha logrado resultados positivos, también a costa de sacrificar elementos de la dimensión social, como por ejemplo la protección del medio ambiente o la protección de la biodiversidad o sacrificar algún bosque, etcétera. Y también ha sido a costa de la dimensión social. Sabemos que América Latina, ¿cierto?, es la región donde hay más inequidad de las regiones del mundo, y por lo tanto este crecimiento económico ha logrado crear una concentración de la riqueza y eso ha afectado, por supuesto, esta dimensión social. Entonces hay mucha literatura y también hay bastantes prácticas que establecen que los derechos de acceso, que son los de información, participación y justicia, que son los que están consagrados en el Acuerdo de Escazú y que por supuesto están consagrados en la norma de nuestros países mucho antes de que existiera el Acuerdo de Escazú. Paso a decir que hablar de democracia ambiental, hablar de derechos de acceso o hablar del principio 10 son sinónimos. O sea, si ustedes escuchan un concepto o el otro, tienen que pensar que es lo mismo. El principio 10 surge, que Daniel ya les contó, en la cumbre de Río del 92, que fue la primera cumbre de la Tierra,
donde se establecieron un conjunto de principios voluntarios, es decir, los gobiernos asumían el compromiso político de implementarlos, pero no era un tratado que los vinculara o que los obligara legalmente. Y el principio número 10 era del 1 al 23, si no me equivoco. El 10 habla que la mejor forma de afrontar los asuntos ambientales es con la participación de todos y que para lograr esa participación se requiere información y también se requiere que las personas tengan acceso a la justicia en el caso de querer reclamar o desafiar esas decisiones ambientales. Entonces, principio 10, derechos de acceso y democracia ambiental, y ahora más recientemente el Acuerdo de Escazú, estamos hablando de los mismos derechos. La hipótesis acá es que en la medida que las personas, todos los que estamos acá, por ejemplo, si estamos frente a una decisión ambiental que nos importa o que nos va a afectar, vamos a querer involucrarnos. Probablemente cuando algo nos afecta nos vamos a involucrar. No sé, por ejemplo, si se va a instalar un relleno sanitario o un vertedero a 10 kilómetros de su casa, es muy probable que las personas alrededor de los 10 kilómetros van a querer conocer el proyecto, es decir, tener información, y por supuesto van a querer participar y decir los impactos que ven y cómo mitigar o cómo compensar esos impactos, que todo eso se transmite, ¿cierto?, a través de las instancias de participación. La apuesta, el desafío y lo que se ha ido logrando, poco, pero se ha ido logrando, es que estas voces que traen la dimensión social y que también traen la dimensión ambiental sean parte de la toma de decisiones. Por lo tanto, la decisión que se tome sobre ese vertedero o relleno sanitario haya incorporado en forma más equilibrada o más balanceada los aspectos de estas tres dimensiones. Por supuesto, un proyecto como un vertedero tiene muchos estudios, tiene estudios para determinar los impactos ambientales y también tiene estudios para determinar cuál es el impacto en la población, en el área de influencia, etcétera. Eso existe. Sin embargo, a través del ejercicio de estos derechos, las personas podemos aportar más elementos que son, varios de ellos resultan importantes de tomar en cuenta al momento de tomar una decisión. Entonces, en la medida que las personas participemos, los distintos grupos se involucren, se entiende que ese aporte del público, por llamarlo así como lo llama el Acuerdo de Escazú, van a poner sobre la mesa dimensiones sociales y ambientales que no necesariamente están en los estudios que siempre hay que realizar, sino que las personas son un canal para poder transmitir otros aspectos que hay que tomar en cuenta en las decisiones. En este caso, en mi ejemplo, el vertedero, pero se refiere a cualquier decisión sobre un asunto ambiental. Y típicamente, o lo más importante, sobre los proyectos que tienen que pasar por un proceso de licenciamiento ambiental. Esa es la primera reflexión, es la única reflexión sobre el vínculo entre desarrollo sostenible y cómo los derechos de acceso aportan para avanzar hacia ese desarrollo. Pregunto y ojalá alguien se anime, ¿este concepto lo conocían? ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Ustedes han estado involucrados en algún proceso de participación o ustedes han sido responsables de organizar un proceso de consulta para poder conocer las opiniones y propuestas de las personas respecto de algún tema? Esa es mi pregunta para ustedes. Buenas tardes, qué buen ejemplo que diste con respecto a lo que es la instalación de un relleno sanitario o una estación de transferencia. Es, por ahí hay alguna audiencia pública o algo, pero es muy complejo. En Varela, para hacer un bajo nivel, eh, pude asistir a una audiencia pública y a nivel social, y el ejemplo que diste es espectacular. Gracias, Cristian, era tu nombre, ¿cierto? Efectivamente, como tú destacas, esta es la teoría, esta es el desafío que enfrentamos, pero cuando uno baja a la práctica, las personas, y luego vamos a ver que especialmente las mujeres y la diversidad de mujeres que existen muchas barreras y muchas brechas
para lo que yo estoy mostrando, esta teoría baje a la práctica. Entonces, yo creo que en los trabajos que nosotros realicemos, por lo menos sin duda lo que hace Daniel, lo que hago yo, me imagino que todos ustedes, es tener esto como una visión, como hacia dónde tenemos que aportar al final del día, tenemos que aportar para que las personas podamos ser parte de las tomas de decisiones que nos afectan y traer, ¿cierto?, a través de nuestra participación, aspectos, ya sea también de la dimensión económica, sin duda. Yo mencioné sobre todo la social y la ambiental, pero por ejemplo, si un grupo se va a ver afectado en su medio de sobrevivencia, está dentro de la dimensión social, pero también uno puede establecer que está dentro de la dimensión económica de ese grupo humano. Entonces, el traer a la mesa las voces de personas, de grupos que traen información de sus medios de sobrevivencia, de su entorno, sin duda es fundamental para lograr una mejor decisión en el sentido de una decisión que tenga más, se haga más cargo de los impactos que va a tener y de cómo abordar esos impactos. Acá está diciendo Alba, los invito a leerlo. Me interesa mucho. Participa en proceso de consulta indígena por, no sé lo que significa esa sigla, PITOS. Esto de la participación ciudadana, supongo que es PAC. Bueno, entonces, muchas gracias por los comentarios. Pasemos vamos a otro tema ahora. Ahora vamos a hablar de gobernanza. Ya hablamos de cómo los derechos de acceso aportan a este desarrollo sostenible, que es como el panorama más grande, la visión más grande a la cual debemos aspirar. Bueno, sobre gobernanza hay mucho escrito, mucho, no me cabe duda que ustedes han leído, hay diplomados de gobernanza, etcétera. Yo quise hacer una mirada muy práctica de acuerdo a la experiencia que yo he tenido en crear sistemas de gobernanza, los que he participado, lo que he visto en distintos países que he trabajado en la región. Por lo tanto, lo que voy a hablar ahora de gobernanza no tiene una mirada académica, sino que tiene una mirada, por supuesto, conceptual, porque hay conceptos detrás, pero llevados a la práctica. Entonces, lo que yo propongo acá es que la gobernanza se refiere a cuando distintas partes interesadas en algún asunto público, por ejemplo, un asunto ambiental, un asunto de salud, un asunto laboral, etcétera, tienen la capacidad de coordinarse para poder tomar decisiones sobre ese asunto público en cuestión. Y luego, para poder apoyar y acompañar para que esas decisiones que se tomaron logren ser implementadas. Generalmente, y me quiero referir acá a los sistemas o a las instancias de gobernanza que convoca la autoridad responsable de algún tema. En todos nuestros países hay autoridad responsable en los distintos asuntos públicos, salud, educación, migración, reformas tributarias, etcétera, por supuesto lo ambiental, que convocan a un grupo para poder debatir sobre un asunto y para que ese grupo decida o aporte para la toma de decisión sobre ese asunto. Por ejemplo, hay consejos para la implementación de la Agenda 2030 en muchos países. En salud, di un ejemplo muy particular, pero en Chile me imagino que en todas partes existen consejos de pacientes con distintas enfermedades. Entonces esos pacientes son convocados y se juntan con el servicio de salud para ver su problemática y cómo mejorar la calidad de vida de estos pacientes, qué puede aportar la autoridad, qué tiene que cambiar la autoridad para que estos pacientes estén mejor. También hay consejos en varios países para apoyar la elaboración de la ley de cambio climático, luego para preparar los informes que hay que preparar, ¿cierto? Las contribuciones nacionales para definirlas, etcétera. O sea, hay un mundo amplísimo de instancias de gobernanza que se han ido creando desde nuestros estados. Por supuesto, las empresas también pueden tener su sistema de gobernanza y por supuesto la sociedad civil y las propias comunidades pueden crear sus propias instancias para informarse y tomar decisiones. En concreto, se trata de traer a la mesa, como dice acá, a las distintas partes interesadas.
Ojo que muchas veces estas partes tienen intereses distintos frente a un asunto público, pero todas están interesadas en ese asunto y quieren ser parte de esa mesa. Entonces, mi primera pregunta para usted, que también quería agregar que en general la creación se pueden llamar mecanismos de gobernanza, instancias de gobernanza, que típicamente son consejos, mesas de trabajo, comités, grupos, núcleos, esos son como los nombres que adquieren estas instancias de gobernanza en nuestros países, surgen después de los 90, donde en general en los 90 hubo una ola de democratización en América Latina, varias dictaduras se terminaron en los 90, comienzan, por ejemplo, las leyes de medio ambiente y los sistemas de evaluación de impacto ambiental, yéndome ya al tema asunto público ambiental, comienzan más o menos en general en esa década en la región. Y ahí comienza esta idea de que la autoridad es importante, que converse con otros que les importa el tema, con expertos, con víctimas de un determinado tema, para poder tomar mejores decisiones, decisiones donde hayan distintos puntos de vista. Entonces ahora les pregunto si ustedes han participado en alguna instancia de gobernanza o si a ustedes les ha tocado crear una instancia de gobernanza, no sé, desde su ONG o desde el servicio público en el cual están. También me encantaría que alguien cuente cómo ha sido su experiencia. Cristiana Lomo dice que no ha participado. Muchas gracias, Cristian. Quizás Daniel, que sabe mucho de gobernanza, estoy segura que ha participado en más de algún consejo y sobre todo en todo el trabajo de gobierno abierto, o gobierno abierto, que no sé cuántos ustedes están vinculados a los planes de gobierno abierto que hay en los distintos países, tiene su propio sistema de gobernanza que se llama, se llama el grupo multiactor, si no me equivoco. ¿Se llama así, Daniel? Y Grupo los multiactor. los foros multiactor, digamos Perfecto. como el Y mecanismo multiactor, genérico. claro, y multiactor quiere decir de varios actores, ¿cierto? Un consejo integrado por varios actores. Y los varios actores dentro de estas instancias de gobernanza, siempre hay autoridades, hay académicos, hay ONGs, hay sindicatos, depende del tema, por supuesto, de organizaciones de base, de comunidades indígenas. La idea es que se lleguen todas las partes interesadas en un tema a sentarse a la mesa. No sé, Daniel, si te gustaría agregar algo de tu experiencia. Sí, Para... tal vez mencionar por un lado que, claro, estos foros multiactor se van configurando de acuerdo a las prioridades y a la ambición también que hay en cada uno de los países. Por ejemplo, si hablamos de gobierno abierto, pero también se han utilizado en muchos otros procesos a nivel sectorial, ¿no? En el caso del Ecuador se ha trabajado mucho en los temas de desarrollo sostenible, en los temas de palma aceitera, en los temas de transparencia en las industrias extractivas. Entonces, estos foros multiactor como un mecanismo de gobernanza han funcionado muy bien para articular a esta diversidad de actores, incluso a los del sector privado. En el Grupo Núcleo de Estado Abierto de Ecuador, uno de los actores la categoría de actores que está representada ahí también es el del sector privado. Entonces, más allá del gobierno, la sociedad civil, la academia, también está el sector privado. Lo mismo sucedía en el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto de Quito. También había una representación prevista en la ordenanza del sector privado y la economía, o sea, el sector productivo y economía popular y solidaria, con esta perspectiva, como mencionaba Andrea, de generar un trabajo conjunto entre los distintos actores en el que la política pública no se define solo desde el gobierno, sino que se va construyendo en conjunto. Y creo que ese es un poco el principal valor y el principal cambio en la dinámica de la gestión pública que plantean este tipo de mecanismos, ¿no? Porque la decisión se comparte. Ya no es únicamente el gobierno, el Estado el que asume la toma de la decisión, sino que se la construye en conjunto más allá de que la oficialización, digamos, de la decisión sí cae en manos de
de los actores gubernamentales, ¿no? Pero han sido espacios que han funcionado bastante bien, han dado resultados y quizá por eso también se han ido replicando en distintos sectores, eh, sobre todo para poder o generar política pública o asesorar a las instancias gubernamentales en torno a la política pública de un tema en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Lo que rescato, Daniel, que es, en definitiva, es cuando la autoridad, la autoridad decide, como lo puedo decir en términos muy coloquiales, como compartir su poder. No voy a tomar la decisión solo o sola, sino que voy a convocar a personas de distintos sectores, representantes de distintos sectores que tienen algo que decir sobre este tema. Eso es como si pudiéramos hacer un resumen. Por supuesto, hay instancias de gobernanza que funcionan muy bien, que es lo que comenta Daniel, y hay otras que también tienen desafíos importantes. Entonces vamos a ir viendo eso y después les quiero mostrar, puse un link ahí en mi presentación, a ver si Daniel nos ayuda para luego abrir una página web, el sistema de gobernanza que se creó para la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile. Entonces, para que se hagan una idea de algo concreto. Bueno, el ejemplo que quiero crear ahora, sobre el cual voy a ir conversando, es que imaginémonos que se trata de crear el Consejo Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú en alguno de los estados parte. Luego yo haré el ejemplo de Chile. Pero, por ejemplo, Colombia es estado parte, Argentina es estado parte, Guatemala todavía no es estado parte, pero esperemos que algún día lo sea. Y no sé, desconozco qué otros países vienen ustedes, pero bueno. Entonces, supongamos que en su país, y supongamos que ustedes están interesados en ser parte de esta implementación, porque en México, gracias a Alma, efectivamente en México también es estado parte del acuerdo. Entonces, en este caso, la autoridad que debiera llevar adelante este Consejo Nacional, ¿cuál autoridad creen ustedes que sería? ¿Qué ministerio debiera decir, voy a crear este Consejo Nacional para la implementación del Acuerdo de Escazú? El Ministerio de Ambiente, exactamente. Por supuesto, implementar Escazú involucra muchos ministerios, pero sin duda el que tiene el liderazgo y que tiene el liderazgo, yo no diría la principal responsabilidad, porque hay varias responsabilidades ambientales que son bastante transversales a varios ministerios, pero si uno piensa en Escazú, uno piensa en medio ambiente y por lo tanto es el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, imaginemos que nosotros somos el Ministerio de Medio Ambiente. Estas son algunas preguntas, de nuevo, que vienen de la práctica, de la experiencia, de la trayectoria. La primera, vamos a hablar del tema de inclusión. Inclusión significa incluir. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos como Ministerio de Ambiente es: ¿quiénes son las partes interesadas en Argentina, en Chile, en México, en Colombia, de acompañar la implementación del Acuerdo de Escazú? ¿A quién le interesa este tema? ¿A quién le importa este tema? ¿Y a quién quisiéramos que le importara este tema? Entonces ahí básicamente se trata, por supuesto todo esto es complejo, pero lo estoy simplificando para hacer el punto. Esto está un poco en blanco y negro, la realidad todos sabemos que no es blanca y negra, pero aquí se trata de investigar quiénes están interesados y, por supuesto, identificarlos. Ahora, el Ministerio de Ambiente, no sé, de Chile, de Colombia y de México ya sabe mucho porque fue un gobierno que participó en las negociaciones y en esas negociaciones se topaba con organizaciones de su país que estaban interesadas. Entonces, en todos los países hoy día existe un grupo, no sé, de 4, 5, 10 organizaciones que están interesadas y que por supuesto van a querer ser parte del Consejo Nacional. Después el Ministerio de Medio Ambiente se preguntará a qué otros ministerios tengo que invitar a este consejo, porque es de la diversidad de actores que también tienen algo que decir en la implementación. Quizás los otros ministerios no saben mucho de Escazú, porque siempre los estados funcionan bien en parcelas, ¿cierto? Dicen, esto es ambiental, a mí no me corresponde, pero hay cosas que sí le van a corresponder en la implementación. O sea, por ejemplo, claramente el Ministerio de Medio Ambiente debería invitar a la entidad o a la agencia que es de transparencia y acceso a la información pública y que existe en todos nuestros países con distintos nombres. ¿Qué otra autoridad ustedes creen, o ministerio o agencia, debiera estar en este Consejo Nacional en sus países?
que ambiente tiene que invitarla, tiene que convocarla, pensando en los contenidos del acuerdo de Escazú. Tenemos la Agencia de Transparencia, Acceso a la Información, porque ese es un pilar de Escazú. ¿Qué otro? ¿Quién aborda los temas de justicia en sus países? ¿Quién aborda los temas de participación en sus países? Bueno, en general, no en todos los países hay Ministerio de Justicia, en algunos países hay Ministerio de Justicia, pero si no están los tribunales de justicia que toman los asuntos ambientales. Ese sería un actor que debiera ser convocado. En tema de participación, en general, bueno, dentro del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ambiente suele organizar las participaciones para los asuntos ambientales. Hay países que tienen una entidad autónoma que hace la evaluación ambiental, tendría que invitar a esa entidad autónoma también, etcétera. Al Ministerio de Educación hay muchos temas de fortalecimiento de capacidades, etcétera. Y luego tiene que pensar quién es del sector privado, quién es de comunidades indígenas, quién es de las organizaciones de la sociedad civil, sabemos que es un grupo grande y diverso, en fin, tiene que hacer una tarea exhaustiva de tratar de que todos los interesados puedan llegar y ser convocados a este Consejo Nacional. Después tiene que hacerse la pregunta, una vez que tiene esta, ¿cuáles de estas partes requieren algún tipo de apoyo para lograr su participación? ¿Cierto? Y este es un principio de cualquier proceso de participación que es el principio de equidad, porque no todos somos iguales al momento de participar. Por supuesto, no sé, mujeres y hombres universitarios de centros urbanos altamente en Internet probablemente necesitan poco apoyo, saben del tema, saben informarse, están al día, etc. Pero probablemente si queremos convocar a una, por ejemplo, a una asociación que ha estado diciendo que quiere participar, una asociación que, no sé, defiende algunos bosques, por ejemplo, en alguno de los países que estamos hablando, y que es una organización más local, que conoce de su tema y tiene conflictos sobre su tema con algunos proyectos y también quiere ser parte. Probablemente ese grupo va a necesitar algún apoyo para poder participar. Por ejemplo, conocer el acuerdo de Escazú, de qué se trata, qué se puede esperar del acuerdo, quizás apoyo para poder participar desde Internet, traslados, etcétera. Hay veces que se necesita interpretación a otros idiomas. Y cuando uno baja la realidad, aquí este aspecto comienza a debilitarse. No es fácil identificar los apoyos que se requieren y no es fácil proveer de esos apoyos. Entonces, muchas veces las personas que Escazú denomina personas en situación de vulnerabilidad, que se refiere a aquellas personas que tienen problemas para acceder a la información, para participar y para acceder a la justicia, Escazú dice que hay que prestarles especial atención. Muchas veces eso en la práctica cuesta mucho. Porque por supuesto es más fácil y es menos costoso convocar a quienes están en la ciudad y a quienes están altamente conectados. Es más difícil y es más desafiante convocar a otros grupos que no están en el centro. Esos son los dos grandes temas que a mí me parecen en temas de inclusión. Si ustedes el día de mañana quieren crear una instancia o van a ser parte de una instancia, estos son los temas que ustedes pudieran proponer al momento de crear esta instancia de gobernanza. Luego, por supuesto, hay que hacerse muchas preguntas sobre transparencia y acceso a la información. Este consejo, ¿qué nivel de transparencia va a tener? ¿Qué información va a entregar? Si alguien, no sé, si un estudiante de Derecho Ambiental sabe que este consejo existe y quiere tener información del consejo, ¿cómo lo hace? ¿A cuál información puede acceder? Entonces, hay ideas aquí muy concretas que logran concretar, valga la redundancia, este eje de transparencia y acceso a la información. Por ejemplo, transmitir en línea las sesiones del consejo, que la persona que están escuchando en línea puedan hacer preguntas durante las sesiones.
que el Consejo cuente con un protocolo de transparencia pasiva. Eso quiere decir que hay un canal donde las personas puedan hacerle preguntas, donde hay un plazo para responder. Y además que las actas de las sesiones se publiquen a los 10 días de celebrada esa sesión. Esto que puede sonar como obvio, evidente y fácil, no es tan así. Todavía en varias partes y consejos que yo he visto es un desafío el tema de las actas. No están a los 10 días, cuesta encontrarlas. Esta idea de que el consejo tenga un protocolo, es decir, nosotros, consejo, nos comprometemos a responder las preguntas que no haga cualquier persona en 15 días, un protocolo que suele no existir. Entonces, quiero decir que estas son también desafíos. Hay práctica, la transmisión en línea ha ido avanzando. Eso ha ido avanzando, y lo de las actas, las otras ideas que yo puse ahí son bastante novedosas, no es que sean novedosas porque son mis ideas, son ideas que están en varias partes dando vuelta, pero que no logran concretarse. Y a continuación tenemos también el eje de gobernanza de participación. Aquí está eso. Acá la participación, me imagino que lo han pensado, que siempre tiene que ver, como lo dijimos antes, con distribución del poder. Yo, autoridad, tengo competencias legales. Yo, usted no sé, o Javiera, Gabriela, Alba, que están acá, Alma, son, supongamos, las ministras de Medio Ambiente y tienen atribuciones legales y tienen una cuota de poder, porque ustedes tienen la tarea de llevar adelante muchas cosas y por lo tanto la opinión o la propuesta de la ministra pesa mucho en esa decisión, porque es la ministra. Entonces, cuando llevamos adelante un consejo como este, se trata de distribuir ese poder porque vamos a traer a la mesa a otros actores que les interesa tomar estas decisiones y opinar cómo debiera implementarse el Acuerdo de Escazú en Argentina, en Colombia, en México, en Guatemala y en Chile. Les importa. Entonces, si yo voy a traer gente a la mesa, tengo que estar dispuesta a escuchar otras opiniones y a ver que esas opiniones también influyan. Y acá el corazón de la participación es definir qué nivel de participación va a tener este consejo. Y muchas veces, como pongo allá abajito, muchas veces no está claro el nivel de participación. Hay veces que las autoridades no son explícitas al respecto y eso siempre crea confusión, crea expectativas que después no se cumplen. Entonces, lo que yo quiero hacer acá es explicar cuáles son esos niveles de participación que también creo que los pueden haber experimentado, estudiado, etc. Un primer consejo, un primer nivel es el consultivo, que como dice el nombre, no sé, Javiera o Alma, la ministra, crea este consejo y dice, vamos a crear un nivel de carácter, un consejo de carácter consultivo, es decir, vamos a recoger propuestas acá de cómo implementar el acuerdo, si es que primero hay que hacer una línea base, o si primero hay que hacer una campaña de qué se trata el acuerdo, o si tenemos que traducir el acuerdo a los idiomas que hay en el país, o sea, por dónde partir la implementación es una decisión, ¿cierto? Entonces yo voy a recoger propuestas y yo luego voy a tomar una decisión luego de haber escuchado a estas personas del Consejo. Y en ese nivel no hay una obligación de dar una respuesta de qué consideré y qué no consideré para tomar mi decisión. Escucho distintas alternativas de por dónde empezar y finalmente la ministra dice, vamos a empezar haciendo una campaña pública, porque hay financiamiento, porque me coordiné con el Ministerio de Interior que va a colaborar, etc. Ese es un nivel. Y todo esto, aquí los niveles van aumentando la capacidad de influencia que tienen las partes, que sean entidades públicas y también sociedad civil, empresas, comunidad, etc. El segundo nivel es el incidente, que es el nivel del Acuerdo de Escazú. Para que un nivel sea, la palabra incidente quiere decir incidir, ¿cierto? Es decir, tener la capacidad real, más allá del consultivo, de influir, en este caso, por dónde va a empezar la implementación de Escazú en los países que hemos mencionado. Bajo este nivel, la autoridad, o sea, la ministra, tiene que escuchar todas las propuestas y no solo escucharla, el lenguaje de Escazú es dar debida consideración, debe tomar la decisión de si vamos a hacer la campaña o si vamos a hacer un estudio del marco legal,
o si vamos a empezar capacitando a los funcionarios públicos, va a tomar una decisión y luego tiene que fundamentarla, tiene que volver a este consejo y decir, mire, vamos a empezar por la campaña, porque ya hay financiamiento. La capacitación de funcionarios la vamos a tener que realizar en 2 años más, porque ya existe una escuela y ya los temas, la agenda de los temas está completa, por lo tanto no podemos poner Escazú ahora. Y respecto a la línea base, también vamos a comenzar y vamos a pedirle financiamiento al PNUD. Entonces ahí la ministra está dando respuesta, escuchó todas las propuestas y responde, por eso se dice fundada, fundamenta la decisión, quiere decir que dice cuáles de las propuestas que salieron fueron incluidas en la decisión y cuáles no. Y eso es lo que establece el Acuerdo de Escazú en el artículo 7. Y por último, el último nivel es el resolutivo, es decir, el Consejo toma la decisión, el Consejo resuelve. Y esto generalmente no hay muchas formas de hacerlo. O el Consejo vota por dónde empezar o el Consejo, los integrantes llegan a un consenso. Por lo tanto, esa decisión que toma el que toma el Consejo, resulta vinculante, un resultado vinculante para la autoridad, en este caso para la ministra de Medio Ambiente. Vinculante quiere decir que la decisión que se toma obliga a la autoridad, o el lenguaje técnico vincula a la autoridad, de ahí viene el concepto vinculante. Entonces, si es un nivel resolutivo lo que decía el Consejo, luego la ministra tiene la obligación de implementar esa decisión. En general, las autoridades no aclaran al principio de qué se trata, si vamos a tener un nivel consultivo, si vamos a tener un incidente o si vamos a tener un nivel resolutivo. He visto que en general a los políticos les cuesta explicitar esta parte. En general, algunos lo hacen muy bien, pero otros no son más bien implícitos. Y por lo tanto, las personas no entienden muy bien qué va a pasar con sus propuestas, con lo que dijeron, a dónde van, quién las va a mirar, les van a dar una respuesta. Y eso suele erosionar la calidad de estas instancias de gobernanza. Por lo tanto, mi recomendación es ser muy, muy claro sobre el nivel de participación al cual se está invitando. Si a alguna de las integrantes no le interesa ese nivel, bueno, puede retirarse y buscar otro. Tampoco es mejor tener las reglas claras al inicio del alcance de estos consejos. Bueno, aquí me encantaría parar unos minutos y ver si hay dudas, si hay comentarios, si ustedes han tenido experiencia al respecto. Si quisieran ahondar en alguno, si quisieran dar un ejemplo. Bueno, continuemos entonces. Espero que les haya quedado claro. Entonces, y en el eje de participación, que era otro elemento del que venía de la continuación de participación, luego de ver los niveles, es que por supuesto, también como lo dice Escazú, tienen que, para que esta participación, ya sea consultiva, incidente o resolutiva, por supuesto la autoridad tiene que entregar información necesaria en forma oportuna. O sea, si vamos a tener una reunión para discutir las distintas posibilidades que el ministerio ha visto para comenzar la implementación de Escazú, tiene que enviar esa información en forma oportuna, mandarlo el día anterior, en la noche, a la reunión. Eso no es oportuno, ¿cierto? Es difícil que las personas lean la información, la entiendan, la comprendan y por lo tanto puedan llegar al día siguiente con una opinión. Y por supuesto hay que establecer plazos para que la autoridad de este consejo entregue esa información. Y también la palabra entendible y comprensible, que también está en los artículos de Escazú. Todos sabemos que en general todo el lenguaje de las políticas públicas es bastante técnico. Yo puedo estar muy interesada en participar en algún consejo, pero no necesariamente tengo un conocimiento técnico. Entonces, es muy importante hablar en fácil para que todas las personas que estén ahí puedan participar.
Lo que al tiro voy a leer los chats, que ahí he visto que hay algunas opiniones. Quiero terminar diciendo que he visto varios consejos donde no se traduce la información a algo más entendible, y quienes más participan, por supuesto, van a ser los expertos que saben ese lenguaje, las autoridades que saben ese lenguaje, y otras organizaciones van a poder participar mucho menos. Por ejemplo, algún grupo en situación de vulnerabilidad probablemente no va a participar porque no termina de entender o de conocer, ¿cierto?, estos conceptos que se utilizan. Y eso va totalmente en contra a promover esta participación. Ya voy a leer ahora. Como ejemplo, en México, para llegar al acuerdo de Escazú se conforma la cumbre climática. Perfecto, claro, una autoorganización que respaldada por la ONU, que junto a juventudes para poder incidir, supongo que en la negociación del acuerdo. Perfecto. Alma, lo que hace la CCJ, no sé lo que es la CCJ, es capacitar a los jóvenes para saber cómo exigir a tomadores de decisiones. De acuerdo. Sí, el SEA, como dice Gabriela, efectivamente el Servicio de Evaluación Ambiental se encarga de los procesos de participación en Chile de los proyectos que ingresan al sistema, de los proyectos que van a tener un proceso de licenciamiento ambiental. Así es, y ahí aplica, perdón, lo pusiste antes, tienes razón, la Cumbre Climática Juvenil, me disculpas, Alma. Así es, el SEA el Chile tiene su agencia especial. Bueno, esos son a muy grandes rasgos los de información y participación, pero yo creo que un poco el corazón de lo que hay que entender y en lo que hay que fijarse cuando uno le hablan de instancias de gobernanza. La próxima lámina, si no me equivoco, Daniel, eso. Entonces yo quería ver si podemos abrir, no sé hacer esa cosa, si la pudiera poner en internet, el link anterior, Sí, el link que aparece ahí de forma que lo podamos ver en la pantalla, no sé si podrá ser. dame un segundito Sí, por supuesto. y lo paso al explorador. Eso. Bueno, en Chile se creó el Consejo Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú. Entonces, quiero mostrarles, esto ya se creó, funcionó y tuvo un método muy novedoso para conformarlo. Ahí lo tenemos en Bueno, pantalla. eso. Entonces tenemos en pantalla, si puedes bajar, es la gobernanza, ¿cierto? Estamos hablando que se crea todo lo que tiene que ser, todo lo que dice gobernanza, quiere decir que se creó un consejo, un grupo, una mesa por distintas partes para hacerse cargo de un tema. Eso es gobernanza, donde la autoridad no lo hace solo, no toma decisiones solo, sino que la toma con otros. Y después, si tú bajas, ahí dice la siguiente figura, no sé si se pueden, creo que se pueden agrandar. Por ejemplo, la del medio, dice conformación integrante, aquí está ok, cualquiera sirve. Ya, el Consejo Nacional Estratégico, Chile lo llamó Consejo Nacional Estratégico Público-Privado, porque tiene entidades públicas y tiene el mundo privado. Si ustedes pueden ver, del público están los integrantes a la derecha, que son 4 del sector privado, 6 de sociedad civil y 4 de academia, perdón, del mundo privado. Y a la izquierda dice sector público. Hay 2 organismos públicos. Chile tiene tribunales ambientales. Se invitó a alguien de la Asociación Chilena de Municipalidades y también de la Asociación de los Gobernadores, que son, el gobernador es una autoridad de una región y los alcaldes es la autoridad de un municipio, que casi todos nuestros países tienen esa, menos los países federales, por supuesto, como Argentina y México, que tienen otra... ¿cuál es la palabra? Otra administración política. Si abres otro, por ejemplo, el primero, Sistema de Gobernanza de Escazú, el que está, es. Entonces, se creó ese Consejo Nacional, que además este Consejo Nacional tiene números limitados, como ya pudieron ver. Hay un consejo ampliado donde cualquier persona puede participar, y luego la idea, de a poco, en forma programada, no todo el mismo día porque eso es imposible, es crear en cada región, con los mismos integrantes regionales, el comité estratégico regional. Y la tercera, esa.
Listo. Y ahí están las funciones, que bueno, están media chiquititas, pero están las funciones. Esto es un reglamento y esto se publicó en el Diario Oficial. Ahora pasó algo muy interesante porque todo este consejo, todo este sistema de gobernanza se creó bajo la administración anterior del presidente Boric. Y ahora tuvimos un cambio de administración y tenemos al presidente Kast, que son de tendencias políticas bastante opuestas. Entonces, por supuesto, la pregunta era, ¿qué va a pasar con este Consejo Nacional? Bueno, yo tengo conocidos que están en este Consejo y el Consejo sigue funcionando. Sigue con sus funciones, sigue con sus integrantes. Entonces, cuando un sistema de gobernanza, esto también es algo importante, se formaliza, se publica en el Diario Oficial o a través de otros medios que tengan los distintos países y no queda como una iniciativa voluntaria de la autoridad de turno, se convierte más bien en una instancia del Estado y no de la administración, en este caso el presidente Boric, tiene más posibilidades de sobrevivir. Por supuesto que puede llegar un próximo presidente y darle muy poca atención a este consejo o hacer que el consejo funcione, pero que no tenga ni una incidencia. Eso, pues, todos sabemos que eso se puede. Pero en fin, para algo están los consejeros que también pueden presionar para que el consejo funcione mejor. Pero aquí hay un buen ejemplo de cómo cuando la gobernanza se formaliza y sobrevive de una administración a otra, eso es muy importante. La forma de elegir a los miembros fue, la idea no era que la autoridad dijera cuáles son los 4 del sector privado, cuáles son los 6 de la sociedad civil, porque eso no iba a tener ninguna legitimidad. Cierto, o sea, claramente no, la autoridad no podía elegir a dedo quienes estaban en este consejo. Y esta gobernanza de Escazú salió también para otros estados, y esto entre un esfuerzo que llevó adelante el secretariado de Escazú para apoyar a los países en la implementación del acuerdo, y entre ese apoyo estaba ayudarlos a pensar en cómo tenía que ser esta gobernanza. Bueno, ahí como dice, gracias por bajar, dice convocatoria al proceso de elecciones. Entonces lo que se fue, organizó en 2 pasos muy simples, se convocó a todos los del mundo privado, a toda la sociedad civil, a toda comunidad indígena, etcétera, por supuesto la mayor cantidad que se pudiera de personas, se las convocó, se les informó que iba a haber una elección, se registraron las personas interesadas en ser parte del consejo y luego supongamos que en el mundo privado se registraron 20 asociaciones empresariales, supongamos que se registraron 20, entre esas 20 registradas se votó y eligieron a sus 4 representantes que iban a estar en el consejo. Supongamos que en el universo de la sociedad civil, que es más amplio, hubieran, no sé, en Chile pueden haber 200, 300 organizaciones, entre esas 200 se organizó una elección y ahí salieron los 6 representantes de sociedad civil. Y esto funcionó, por supuesto, con el aval del Estado, que organizó este tema en fin, con un reglamento de elecciones, como todo reglamento de elecciones. Bueno, lleguemos hasta acá con este tema de gobernanza, porque nos queda un poquito de temas todavía, pero espero que ese ejemplo les sirva como para entender aún más de qué se trata un sistema de gobernanza y cómo debiera funcionar de acuerdo a estos estándares de información, participación e inclusión. Y me parece que ahora llegamos al artículo 7, que es el artículo sobre participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Así se llama el artículo. Esperamos que Daniel pueda poner la presentación nuevamente. Sí, dame un segundito porque estoy Sí, no, muchas intentándolo. gracias por hacer todo ese trabajo. Bueno, en este artículo 7 nos quedan 25 minutos. Saltémonos del acuerdo de Escazú, porque eso ya lo vieron. Avanza nomás, Daniel, gracias. Bueno, este artículo 7, en su primer párrafo, es importante porque dice los estados deben asegurar el derecho del público a participar. No dice promover la participación y reconoce que la participación es un derecho. Por lo tanto, quedó un primer disposición, la 7.1, bastante sólida.
y a participar de forma abierta e inclusiva. Esta es la palabra inclusión de la cual estábamos conversando. Luego, el artículo distingue dos tipos de proyectos que tienen que tener participación. Primero, son los proyectos con impacto significativo, y esto se entiende en la práctica de todos los proyectos que tienen que tener un proceso de licenciamiento ambiental, que en todos sus países existen esos procesos. Y en tercer lugar, dice que también todas las otras políticas, planes, programas, por ejemplo, una política de reciclaje, un plan de cambio climático, una norma acústica, una norma lumínica, una política de cambio climático, todo el resto de los otros instrumentos ambientales también deben tener procesos de participación. La distinción que hace que de leer el texto no es tan fácil entenderlo, pero si ustedes se fijan, dice 7.2, deben garantizar los mecanismos. O sea, todo lo que yo voy a exponer de aquí en adelante es obligatorio para los proyectos que ingresan al licenciamiento ambiental. Todo lo que yo les voy a contar del artículo 7. El 7.3, si ustedes ven, dice los estados promoverán. Es distinto a garantizar, es un verbo más suave. Entonces, lo que quiere decir es que todo lo que yo voy a contar ahora es voluntario para el Estado, para los planes, las políticas y los programas. Entonces, distinguen entre dos tipos de decisiones ambientales. Las que van a tener un proceso de licenciamiento ambiental y las otras, por llamarlo así. Entonces, yo voy a hablar de todo lo que yo voy a hablar ahora. Piensen en procesos de licenciamiento ambiental. Lo que yo les voy a mostrar es una obligación para el Estado, y si ustedes piensan de una política, es una posibilidad para el Estado. Depende de la voluntad del Estado. Avancemos entonces. Entonces, como les dije, la participación está organizada en fases previas, antes de hacer las consultas, por poner un nombre, o las asambleas, o las audiencias, tienen distintos nombres en los distintos países. Eso sería la fase durante, y tienen la fase post, o la fase después. Entonces, antes de cuando uno empieza la autoridad ambiental, no sé, el SEA en Chile u otra autoridad ambiental en otro país, comienza a saber que tiene que hacer un proceso de participación para la ampliación de un proyecto minero, para una hidroeléctrica, etcétera. Esto es lo que en rigor debiera ser, este es el estándar que debiera tener. Por supuesto, en la realidad algunas de estas cosas se cumplen y otras no se cumplen, pero progresivamente los estados debieran ir cumpliendo. Bueno, primero informar de manera comprensible, de nuevo la palabra comprensible, sobre la decisión, sobre, digamos, el proyecto de ampliación minera. ¿Quiénes son las autoridades responsables de ese proyecto? O sea, quién es del Estado responsable, y cuál va a ser el procedimiento de participación. ¿Se va a realizar una consulta presencial? ¿Se va a abrir un proceso para enviar observaciones por escrito? ¿Y cuáles son los medios para solicitar esa información? O sea, de esta forma uno entiende que las personas van a entender que hay una decisión, van a entender de qué se trata, van a saber cuáles son las autoridades responsables, dónde puedo ir para dar mi opinión y conocer más del proyecto, y dónde puedo pedir información. Luego, también el Estado o la autoridad competente del licenciamiento ambiental debe hacer pública la información en forma detallada, gratuita y en un lenguaje no técnico sobre los impactos, en este caso el proyecto de ampliación, las alternativas de ese proyecto, las medidas para abordar esos impactos y cómo se va a hacer monitoreo para que esas medidas de mitigación, compensación y otras se cumplan. Luego, la participación de adaptarse a las características sociales, culturales, etcétera. No todas las personas, ya hablamos de esto, somos iguales, no todas nos informamos iguales, no todas tenemos el mismo conocimiento y entendimiento de distintos temas. También deben haber medidas lingüísticas, por ejemplo, si el área de influencia de la extensión del proyecto minero hay comunidades indígenas que su lengua materna no es el español, como en la mayoría como es en nuestro país, entonces hay que traducir eso. Y también hay que identificar lo que también hablamos de la gobernanza, quiénes están en situación de vulnerabilidad. Hay una comunidad ganadera
que el ganado bebe agua del río y así puede vender su ganado y que es una comunidad pequeña y que sobrevive de esa ganadería. Bueno, tengo que identificar a esas personas, contactarlas, explicarles de qué se trata y convocarlas. Como dice ahí, eliminando las barreras que esas personas tienen. Probablemente si el proyecto, llamemos este proyecto de extensión minera, no toma contacto directo y no va donde esa comunidad, probablemente esa comunidad no se entere de este proyecto. Y lo mismo, identificar al público directamente afectado, que en este caso la comunidad que vive la ganadería también es un público directamente afectado. Por lo tanto, ustedes pueden ver que en materia de información hay mucho que hacer antes de que lleguemos al momento que las personas presenten sus observaciones. Avancemos. En la fase durante, ¿cierto? Perdón, estas estaban también del anterior, me equivoqué. Esto continúa, la información previa tiene que ser suficiente y tiene que haber inclusión y apoyo a población en situación de vulnerabilidad, que ya lo mencioné. La siguiente. En la fase de implementación, que es cuando ya las personas opinan, se registran sus comentarios, que pueden ser en línea, pueden ser presenciales, etcétera. Lo que dice Escazú es que esta participación debe iniciarse en las etapas iniciales del proyecto, de nuevo con información clara y con formación oportuna. Y ahí está el verbo influir, hablamos de la participación incidente. Es decir, cuando el proyecto empieza a elaborar su informe que va a presentar al licenciamiento ambiental, cuando empieza ese proceso, ahí debiera comenzar la participación. No cuando el proyecto para ingresar al licenciamiento está todo hecho, sino cuando empieza. Luego de tener plazos suficientes para informar al público y permitir esta participación. Y aquí está la debida consideración, que es lo mismo que yo les mencioné en los sistemas de gobernanza, el derecho a presentar observaciones por distintas vías y la autoridad considerarlas debidamente antes de adoptar la decisión. Y luego, si continuamos, sigue la fase después. Perdón, eso quedó repetido. Perdona, Daniel, se avanza. Y luego viene la fase después. Se terminó, se cerró el proceso de participación, las personas mandaron sus observaciones por correo electrónico o las pudieron dar en una asamblea. Y lo que establece Escazú, este es el estándar, que luego ese público, esas personas deben ser informadas de la decisión. El proyecto ingresó, este es el proyecto que ingresó, y bueno, después se obtuvo o no se obtuvo ese licenciamiento ambiental. Y también aquí algo muy importante y muy inédito en la región, que todavía hay poco concreto al respecto, se implementa poco, es la forma en que se consideraron las observaciones. La autoridad debe informar cómo se consideraron todas las observaciones que se recibieron. El Estado de Chile tiene bastante cumplimiento de esta disposición, más que otros estados, para destacar algunos. Y además, esto también sucede muy poco, las decisiones, yo me informo de la decisión del proyecto, veo cómo consideraron mis observaciones, hay varias que se incluyen muchas veces, otras no. También la autoridad debe informarme si yo quiero, si yo quiero reclamar esa decisión, no estoy de acuerdo con la decisión, me tiene que decir cuáles son las vías administrativas, eso quiere decir frente al Poder Ejecutivo, y cuáles son las vías que yo tengo para ir al Poder Judicial. O sea, me tiene que decir si yo quiero reclamar cómo hacerlo y no yo tener que buscar la información de cómo hacerlo. La siguiente. Andrea, por si acaso hay una mano levantada. Ay, qué bueno que me dijiste porque no la veo. Adelante, por favor. Si no la Hola, veo. Alba Urquijo. sí, gracias. Buenas tardes nuevamente. Buenas Eh, yo, tardes. yo tengo una duda respecto a este tema, porque yo, bueno, en una sesión anterior yo lo había consultado de si existía algún análisis de, a lo mejor es muy pronto para hacerlo, pero de cómo podrían impactar estos nuevos gobiernos que se están dando en Latinoamérica respecto a la implementación de Escazú. Porque por lo menos en Chile ya se han, digamos, ya hay como en análisis ciertos cambios normativos que tienen que ver con temas ambientales, como puede pasar Sí. en Colombia. Entonces, si bien el acuerdo de Escazú tiene como todos estos ítems establecidos, ¿qué pasa si hay un cambio en la normativa del país en cuestión?
Bueno, mi respuesta ahí es muy pragmática. Si hay esos cambios, van a imperar por sobre los cambios y Escazú va a tener menos, menos fuerza y menos posibilidades de implementarse, ¿no? Y de ver por ejemplo, todo lo que yo he descrito acá en el artículo 7. Jurídicamente no tengo la respuesta, porque si un Estado ratificó el acuerdo en el Congreso, y en algunos países la ratificación significa que el convenio de Escazú pasa a ser una ley, en otros no, pero no sé cómo conversa una ley, cómo conversan dos leyes contrapuestas, ¿no? Que una dice una cosa y la otra dice lo contrario. No, yo no sabría dar esa respuesta. No sé si Daniel, pero creo que ahí no me siento capacitada. Tendría que ser un abogado y que sepa de derecho internacional y cómo vincula con el derecho nacional. Pero obviamente en la práctica, si a un gobierno no le importa Escazú y no quiere implementarlo, va a lograr no implementarlo. O sea, también refuerzo esta respuesta. Todos los países, estados parte, ya tienen una norma, ¿cierto? Tienen normas sobre información, participación y justicia y defensores ambientales, la tienen. Lo que siempre se hace cuando se apoya a un país a implementar Escazú es analizar esa norma y ver qué de Escazú tiene esa norma. Por ejemplo, la norma del país X dice que la autoridad tiene que informar al público de la decisión de un licenciamiento ambiental. ¿Está eso en la norma? Dice que tiene que informarle la vía administrativa y judiciales para reclamar. Eso se hace con todos los artículos, artículo 2 al artículo 10, que son los principios, las orientaciones generales, luego hay 2 capítulos de información, uno de participación, uno de justicia, uno de defensores y otro de fortalecimiento de capacidad. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en los países es trabajar con expertos y expertas de derecho ambiental del país para que hagan ese análisis. Entonces, terminan diciendo, la norma del país tanto tiene todo esto de Escazú y todo esto no tiene de Escazú. Entonces, eso da un punto de partida al país. Yo tengo que comenzar por aquello que no tengo. Y por supuesto, cada país tiene su punto de partida distinto, porque no tenemos las mismas normas. Hay países que están más cerca de las disposiciones de Escazú y hay países que les falta más para tener las disposiciones de Escazú. Bueno, no sé si te sirvió mi respuesta, pero por ahí iría lo que yo podría aportar. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Sigamos? Ah, no salió acá. Ya, bueno, no sé por qué no están las láminas. Había láminas donde yo les contaba al inicio que mostraba esta capacitación que se hizo a funcionarios públicos y las áreas de mejoras que habían identificado. Pues se las voy a decir porque me las sé. Que los propios funcionarios dijeron esto en estados partes, diciendo esto tenemos que mejorarlo, esto no lo estamos haciendo. Lo que se hace muy poco, a veces se entrega información al inicio del proceso de participación, pero esa información es difícil obtenerla. Muchas veces está físicamente en una oficina o está en una página web muy escondida. Es completamente técnica y difícil de entender. Eso en general es una brecha que presentan varios países. Luego, no se explica y no se informa muy claramente sobre cómo va a ser la participación, cuáles son los plazos, cuáles son las oportunidades que las personas tienen. En general, eso está poco claro desde la autoridad, esa información tampoco se entrega muy bien. Luego, una gran brecha en varios países, y en este país en particular, era la debida consideración de las propuestas. O sea, se hacen las consultas, se reciben las observaciones, pero muchas veces las observaciones del público quedan ahí, no son debidamente consideradas, no influyen en la decisión, ni tampoco, por lo tanto, luego se informa sobre cómo fueron consideradas. Ese paso, desde que yo autoría recibo la observación hasta que veo si la considero y respondo, ese paso es bastante débil en varios países. Lo digo esto también porque hicimos un estudio al respecto. Y luego de informar la decisión, de informar cómo fueron consideradas las propuestas y de informar sobre las vías administrativas y judiciales para reclamar,
también está muy poco en la norma de varios países que hoy día son estados partes, y por lo tanto los países deben avanzar en esa línea, pero como bien nos preguntaba, perdón, no me acuerdo su nombre, depende mucho también de la voluntad política de avanzar en eso de quien esté a cargo de la administración del país. Bueno, nos quedan 9 minutos, yéndonos a la guía de transversalización de género, que ojalá la puedan mirar. Esta guía se hizo con 3 procesos de consulta, participaron muchas mujeres que defienden el ambiente, etcétera. Y lo que se hizo en este cuadro fue poner los nudos estructurales que se definen en la estrategia de equidad de género de la región, que la tiene el asunto, la ONU Mujeres y y la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Entonces ustedes tienen la desigualdad aquí, desigualdad económica, los patrones culturales lo tienen a su izquierda, y luego fuimos identificando barreras para cada de esos nudos en información, participación, justicia y su rol de defensor. Hay algunas destacadas un poco más en negrito y más grande. Algo que nos llamó mucho la atención, que dentro de los patrones culturales, ¿cierto? Como que la mujer tiene que estar en la casa, la mujer tiene que hacerse cargo de las labores domésticas y toda la discriminación que eso lleva. Fue bien impresionante aprender de las propias mujeres que, además de esto que ya sabemos, esto se concreta en que muchas veces hay estigmatización y criminalización cuando las mujeres defienden el medio ambiente. Y esa estigmatización de por qué estás ahí, esto no te corresponde, este no es tu rol, viene de las propias comunidades y a veces de las propias familias. Entonces, cuando un hombre defiende el ambiente, no se enfrenta frente a esta estigmatización, y sí las mujeres. Entonces esa es una barrera fundamental para que ellas quieran seguir interesadas y con la capacidad de hacer labores de defensa del ambiente. Luego la división sexual del trabajo, que todos sabemos que eso existe. Lo que también impresiona mucho, que uno lo lee acá y es bastante obvio, pero no era antes de escribir la guía, era el tiempo que toma hacerse cargo de los cuidados y del hogar y de la familia. Entonces, en todo lo que conseguir la información, hay poco tiempo para conseguir esa información, que ya sabemos que muchas veces no es fácil conseguir información. Participar, también hay limitaciones con el tiempo por las tareas de cuidado, entonces no puedo ir a la reunión, no tengo tiempo para mandar mis observaciones por escrito. Acceder a la justicia, también hay mucho tiempo limitado. Todos sabemos que son procesos engorrosos y largos. Muchas veces las mujeres, con solo saber el tiempo que les significa, ni siquiera lo intentan. Y también además de esta visión sexual se refleja, parecido a lo que ya dije, en que muchas mujeres, en su diversidad de mujeres, son muy desprestigiadas y reciben muchas críticas por tener una labor de defensa del medio ambiente. Lo que es bien, yo encuentro que es bien impresionante. O sea, bien grafica muy bien la realidad, me parece, este cuadro. Avanzando, por favor, avancemos. Bueno, ustedes pueden ver en la guía que ahí hay medidas, entonces ahí yo puse solamente el número de medidas. Ahí están los ámbitos, hay medidas de norma, hay medidas en accesibilidad, hay medidas en comunicación, en fortalecimiento de capacidades, etc. Ustedes la pueden leer. Muchas de ellas ustedes las van a conocer seguramente, y hay algunas también más novedosas, si se quiere. Y la lámina que sigue, si uno estrujara la guía y sacara lo más fundamental de cómo avanzar en que las mujeres tengan más capacidad para ejercer estos derechos, en primer lugar, todas las políticas tienen que ser totalmente descentralizadas. Muchas de las mujeres que protegen el ambiente están en localidades pequeñas, están en el nivel local. Entonces, si esto no llega al nivel local, la verdad puede servir en otras áreas, pero no sirve, por ejemplo, las barreras que yo intenté destacar ahora. Lo otro que es fundamental es reconocer, supongamos que el Estado quiere tomar esta guía, un Estado aparte quiere tomar esta guía y tener una estrategia, es fundamental que reconozca la diversidad de mujeres. No todas las mujeres son iguales, hay mujeres urbanas profesionales, hay mujeres con orientaciones sexuales distintas,
hay mujeres que además de una orientación sexual distinta, vienen de otras etnias, todo lo que se llama la interseccionalidad, como de las distintas capas que puede tener una mujer. Puede haber una mujer bajo la línea de pobreza, que sea afrodescendiente y que además tenga otra orientación sexual, y esa mujer enfrenta mucho más barreras que una mujer profesional urbana. Entonces, si no reconocemos esa diversidad, también es difícil avanzar. Y lo otro que es bastante obvio, pero que el Estado no puede pretender hacer esto solo. Hay muchos colectivos de mujeres, organizaciones, hay una multiplicidad importante en nuestros países que muchas veces no son reconocidas y no son, voy a usar acá lo de gobernanza que estuvimos discutiendo, no son convocadas a una mesa de trabajo, ¿cierto? Para pensar, por ejemplo, cómo implementar la guía de transversalización de género, o sea, en Chile, en Colombia, en Argentina, en Guatemala, de poder convocar a otros actores que este tema les importe y que por supuesto tienen mucha experiencia. Me parece que esa era la última. Bueno, conclusiones, no me quedan 3 minutos, ustedes la pueden mirar después. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien, fue un gusto estar acá hoy día. Gracias a Daniel por la invitación. Y eso, Daniel les va a hacer llegar la presentación y espero que sea útil. Trate de ser práctica, pragmática, dentro, por supuesto, de un marco sustantivo de conceptos. Muchas gracias, Andrea, por la presentación, por compartir toda esta información y conocimientos y experiencias con los participantes. Entonces vamos a ir cerrando esta tercera sesión. No se olviden que tendremos nuestra última sesión el jueves 14, en la que abordaremos los temas, eh, creo que me equivoqué, no creo que es jueves, sino es antes. ¿Es el 12? Sí. Perdón, es martes 14, no es jueves, es martes 14. Tendremos nuestra última sesión enfocada en el diseño ya de iniciativas de gobierno abierto ambiental. Así que les esperamos, les daremos llegar, como se mencionó, las presentaciones al final de todo el curso. También les haremos llegar un documento con un paquete de enlaces y otros documentos que pueden ser de utilidad, como lo que nos ha mencionado Andrea ahora, la guía de transversalización de género. También hay una guía de participación en la arquitectura institucional del acuerdo que puede ser muy importante, pensando que la participación en esta lógica del acuerdo no solo queda en el ámbito nacional, sino que también se puede participar en distintos espacios e instancias desde el proceso regional. Entonces, muchísimas gracias, que tengan una buena noche y nos vemos el próximo martes. Ahora sí, Hasta nos luego, vemos. Hasta chao. luego. Muchas gracias.